Ahora vamos a platicar hoy en la noche. Vamos a ver aquí qué pasa por aquí. Vamos a ver. Bien. Bien, vamos a compartir. Vamos a hablar un poquito. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a hablar del contrato de transporte, es lo que nos ocupa el día de hoy, analizar hoy. Es una figura que realmente es bastante conocida para nosotros, nos es una figura bastante familiar y generalmente, bueno, quiero decirles que el primer examen parcial, su contenido va a ser desde las diapositivas que vimos en la primera clase de las características de relaciones y contratos hasta en estas diapositivas va a entrar solo hasta el fideicomiso. ¿Sí? Lo que veamos de ahorita en adelante es parte del segundo parcial. Es decir, en estas diapositivas, nuestro primer parcial se evaluará hasta el fideicomiso. Estas diapositivas de ahora serán objeto de evaluación en el segundo parcial. Entonces, les explicaba yo el contrato de transporte, en términos generales, ¿verdad? Es un contrato por el que una persona denominada porteador, y que también más adelante vamos a establecer que se conoce con el nombre de transportista o fletante, pues a cambio de un precio se va a obligar a conducir personas o cosas de un lugar a otro. Si nosotros analizamos el artículo 794 del Código de Comercio, es el contrato de transporte. Por el contrato de transporte, el portador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Pues prácticamente el contrato de transporte es un medio para la prestación de un servicio público con características propias que deciden que este contrato es un contrato autónomo y básicamente es un contrato autónomo por la forma de regular, que tiene su propio campo de aplicación, sus propios elementos objetivos, es decir, no necesita de otro contrato para perfeccionarse en hacer la vida jurídica. Es un contrato de transporte, es un medio para la naturaleza jurídica, es un medio para la prestación de servicios que tiene carácter de autonomía, es un contrato autónomo. Las características de este contrato de transporte es consensual, porque se perfecciona con el consentimiento, con el consentimiento. Eh, es bilateral, porque intervienen dos sujetos que momento de declaración del contrato, que es el porteador y el pasajero, si es de personas, y si es de cosas, es el porteador y el cargador remitente o consignante. Es un contrato oneroso porque implica provechos y gravámenes recíprocos para ambas partes. Es principal porque su sitio es por sí solo y es un contrato conmutativo. Es decir, que las partes, a partir de la celebración del contrato, conocen perfectamente las prestaciones que deben originarse de este contrato. Dentro de las clases clase de transporte que nosotros tenemos transporte unitario, si el porteador actúa solo, porteador, no es portador, es porteador, disculpe, actúa solo. Eh, eh, es acumulativo cuando utiliza los servicios de terceras personas que no son el porteador para cumplir su obligación, es decir, Unidos Jalapanecos, por ejemplo, de aquí va a ir de aquí a Petén y va a utilizar el servicio de terceras personas para poder cumplir transportes que pertenecen a terceros. Ojo, que pertenecen a terceros, no a otras empresas de transporte, porque ese es un tipo de transporte. Y el transporte combinado
en donde intervienen en su ejecución dos o más transportistas. Y el artículo 797 regula a ese respecto y dice, si el contrato de transporte interviniera en dos o más porteadores, cada uno responderá dentro del ámbito de su respectiva ejecución. Si se pacta un transporte combinado, se expedirá un documento único y los porteadores serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato. En el transporte combinado, pues intervienen varios porteadores. No en el acumulativo es el mismo porteador, transportista o fletante, pero se va a auxiliar de terceros, no precisamente porteadores, porque si no, entonces tendría que ser un transporte combinado. Vamos a seguir analizando, antes de analizar el contrato de transporte de personas. El artículo 795 dice, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán al transporte por tierra, por agua o por aire, ¿verdad? En Guatemala básicamente estimaría que solo tenemos nosotros transporte por... Solo tenemos nosotros prácticamente para mí transporte por tierra, eh, transporte por aire también, que hay algunos aeropuertos como el aeropuerto del Mundo Maya, el aeropuerto Internacional Aurora, de vuelos internacionales, el aeropuerto del Mundo Maya, el aeropuerto de Quetzaltenango también, ¿verdad? Entonces sí puede haber transporte también aéreo, ¿verdad? Transporte marítimo es un poco difícil, aunque para atravesar el río La Pasión en Petén se puede utilizar un ferry. También se utiliza un ferry para atravesar por ahí el canal de Chiquimulía, las personas que van ahí a Monterrico, ¿verdad? Pero no es tanto un transporte marítimo en sí con las propias características de un transporte marítimo. Dice obligaciones del porteador. El porteador es la persona que tiene una organización empresarial cuyo objetivo primordial es dedicarse de forma habitual y de forma constante al transporte de personas o de pasajeros o de mercaderías o cosas. Dice, hay alguien que tiene abierto su micrófono, sería tan fino de cerrarlo, por favor. Dice obligaciones del porteador. El porteador asumirá las obligaciones y responsabilidades del transporte, aunque utilice los servicios de terceros, eso lo habíamos visto. Transporte combinado. Ese también ya lo vimos. Limitación de responsabilidades. Aunque el transporte combinado se iniciare o incluyere, o que se iniciare, por favor, disculpen, hay alguien que tiene encendido su micrófono, por favor, apáguelo. Hay algunos que están conectados aquí y no están en la clase, porque, o sea, no están, estoy diciendo que hay un micrófono encendido, y si hay un micrófono encendido, creo que se debe tener la suficiente educación de apagarlo. Entonces, el que no quiera estar en la clase puede salirse. A mí no me molesta. Quiero estar con gente que quiera estar aquí conmigo, que quiera poner atención, que quiera aprender. Bueno, le vamos a leer el artículo 798 que estábamos leyendo. Dice, aunque el transporte combinado se iniciare o concluyere fuera del territorio de la República, los porteadores domiciliados en Guatemala solo responderán en los términos de las leyes guatemaltecas ante los tribunales de la República. Es decir, este transporte combinado puede iniciar, por ejemplo, en el extranjero, concluir en la República o iniciar aquí y terminar en la República. Por ejemplo, una persona que quiere ir a Campeche, una persona que quiere ir a La Ceiba en Honduras, una persona que quiere ir a Sonsonate o a San Salvador o a San José de Costa Rica en bus, es un transporte combinado. Y entonces el transportista guatemalteco va a responder conforme la normativa, la legislación, el ordenamiento jurídico, ya sea penal o mercantil, depende de cuáles son las implicaciones que tengan las transgresiones a la normativa que sea, de conformidad con la legislación nacional, ¿verdad? Si es en el extranjero, pues ya será el derecho extranjero. Dice prescripción. Las acciones derivadas del contrato de transporte prescriben en 6 meses, contados a partir del término del viaje, o desde la fecha que el pasajero o las cosas porteadas debieron llegar a su destino. Es decir,
tiene un para ejercer cualquier acción relativa al contrato de transporte, pues prescribe 6 meses el derecho de ejercer esa acción y el término se cuenta a partir del término del viaje o la fecha en que el pasajero o las cosas debieron llegar a su destino. Bueno, vamos ahora a analizar un poco el contrato de transporte de personas. Eh, Atendiendo a las cosas que se transportan, tenemos transporte de personas, transporte de cosas, y vamos a iniciar con el contrato de transporte de personas. Básicamente es este tipo de transporte a que todos estamos bastante acostumbrados, que es el que pues es un contrato por medio del cual el porteador, fletante o transportista va a conducir, va a transportar personas de un destino hacia otro destino a cambio de una retribución. Eh, el artículo 800 lo define, o lo explica. Dice, los porteadores serán responsables, dice, por los daños y perjuicios que causen los vehículos, aun cuando las personas que los conduzcan no sea empleada el porteador, siempre que el vehículo sea encomendado, aunque sea de forma transitoria. Eso se parangonea con lo que establece el de los daños y perjuicios, el código civil, ¿verdad? Que el porteador va a ser siempre responsable de los daños y perjuicios que causen sus vehículos, aunque esos vehículos hayan sido encomendados, aunque sea de forma, siempre y cuando sean eh, encomendados de forma transitoria, aunque la persona que los conduzca no sea parte de la organización empresarial del porteador, ¿verdad? No sea empleado de él, ¿verdad? Dice, la responsabilidad que se refiere al artículo anterior cesará si se comprueba que el damnificado dio lugar al daño resultante, o sea, si el damnificado, si el peatón, si la persona que sufrió el accidente, si otro vehículo, etcétera, otro medio de transporte, ha salido damnificado, pues el porteador no tiene ninguna responsabilidad cuando se determina que esa persona dio lugar al daño o perjuicio resultante, ¿verdad? O sea, en este caso tenemos que hablar de imprudencia, impericia o negligencia, ¿verdad? Generadores de culpa, ¿verdad? De hecho culposo, ¿verdad? Aquí básicamente había que determinar que esta persona dio origen al daño o perjuicio. O cuando está procediendo con manifiesta violación a las leyes y reglamentos de transporte, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo 1651 del Código Civil, dice, la empresa o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños y perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dicha empresa o del dueño del medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se los haya encomendado que fuera de manera transitoria. La responsabilidad que se refiere al artículo anterior cesa si se comprueba que el damnificado hubiera dado lugar al daño o perjuicio resultante cuando hubiera procedido de manifiesta con esta violación a la ley de reglamentos. O sea, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Es la misma responsabilidad, ¿verdad? Hay que entender una cuestión aquí. Yo creo que este artículo, el artículo 800, es un artículo posterior al artículo 1651. Entonces, pareciera que hubiera una antinomia aquí, porque habla de una responsabilidad solidaria en el Código Civil, ¿verdad? Y aquí habla que los porteadores serán responsables de las daños y perjuicios que causan los vehículos, eh, aun cuando la persona que lo conduzca no sea empleada del porteador. Pero aquí no habla de una responsabilidad solidaria, sino que habla de una responsabilidad propia del porteador, ¿verdad? Y habla que esa responsabilidad va a cesar eh, si se comprueba, como hemos dicho, que el damnificado, que la persona que sufrió el percance, ya sea un vehículo, una persona física o individual o peatón, ha dado lugar
al daño o perjuicio o cuando hubiera procedido con violación de las leyes y reglamentos. Y porteador, pues básicamente, bueno, entre los elementos personales del contrato de transporte de cosas, tenemos básicamente al porteador. Pues el porteador es un elemento subjetivo o personal, es aquel sujeto cuya obligación principal dentro de este contrato, la prestación que él va a materializar, va a ser conducir a un pasajero de un destino hacia otro destino. Para que el porteador pueda prestar este servicio, tiene que tener una autorización, que es un derecho de línea, de la Dirección General de Transportes, si se trata de un transporte extraurbano, ¿verdad? Un transporte extraurbano es aquel transporte que se va a trascender un departamento, ¿verdad? O un municipio, de un municipio a otro municipio, pero si se tratara de transporte urbano, ¿verdad? A nivel de una ciudad, entonces ya se necesita la autorización de la municipalidad, ¿verdad? Una autorización de carácter municipal, una concesión municipal para operar ese servicio de transporte, ¿verdad? Con transportación de naturaleza urbana, ¿verdad? Pero hay que entender que el transporte extraurbano es aquel que trasciende municipios, que trasciende departamentos, ¿verdad? Y cuando es al nivel solo de un municipio, por ejemplo, la ciudad capital, ese es un transporte urbano. Pero, por ejemplo, si va a Misco, si va a Villanueva, si va a Vía Canales, entonces eso ya es extraurbano, ¿verdad? Igual esos transportes que viajan de la ciudad capital para Jalapa, que viajan, por ejemplo, hacia Jutiapa, Santa Rosa, entonces es un transporte extraurbano, entonces ya necesita la autorización de la Dirección General de Transportes para poder operar. Bueno, el otro elemento personal de este contrato de transporte de personas es la persona del pasajero, ¿verdad? El pasajero es el sujeto, la persona física, ahí sí, no puede ser jurídica aquí, ¿verdad? Porque una sociedad anónima y eso no podrían transportarse de un lugar a otro, ¿verdad? Eh, pues básicamente, pasajero ese ser humano que va a ser transportado o conducido de un lugar a otro conforme a las estipulaciones que ofrece el servicio de transporte y porteador, ¿verdad? Básicamente. Entre los elementos reales, de este contrato, pues básicamente tenemos al servicio de transporte que se presta y el medio de transporte que lo ejecuta, ¿verdad? El propio servicio de transporte y el medio de transporte que ejecuta ese servicio. Y también tenemos otro factor que es muy importante, eh, el valor o precio del contrato de transporte al que se le denomina pasaje, ¿verdad? El porteador tiene derecho a cobrarle y el pasajero tiene la obligación de pagarlo para que este contrato pues, pueda materializarse. Entonces, podríamos discutir si este contrato realmente es consensual o no, ¿verdad? Porque desde que se sube el pasajero y paga, entonces ahí ya va a tener que prestar perfecto. Pero la naturaleza propia es que este contrato es consensual, pero para mí es discutible eso. Entonces hay que tener cuidado aquí porque en la retribución o precio de este contrato, la retribución, precio o valor del contrato de transporte de personas se denomina pasaje, ¿no? Eso es, eh, así se denomina. Eh, y básicamente la retribución o precio del contrato de transporte de cosas, vamos a ver nosotros que se llama flete, se le llama de una forma distinta, así lo denominó la doctrina, ¿verdad? Otra cuestión que es importante aquí, perdón, vamos a poner aquí mejor entonces. También dentro del elemento material,
podemos establecer que es el equipaje u objetos. El pasajero tiene derecho como consecuencia del contrato pues de llevar un equipaje en ciertos volúmenes, ciertos medios de transporte, establecen cierto peso, sobre todo las líneas aéreas, también cuando se transporta en bus, ¿verdad? Es un elemento que es prácticamente circunstancial, porque puede o no que el pasajero lleve o no equipaje, ¿verdad? Pero lo debemos considerar ahí, porque también si fuera un transporte pues, aéreo, pues, o transporte extraurbano, que son lejanos, pues prácticamente el equipaje es un aditamento importante, ¿verdad? Es parte de este contrato. No que tiene carácter de circunstancial, pero es circunstancia porque realmente muchas veces el pasajero a veces no va a llevar transporte, ¿verdad? No va a llevar, perdón, equipaje. Bueno, el elemento formal de este contrato básicamente eh, es un boleto, billete o tiquete, así se le llama, boleto, billete o tiquete, es el elemento formal, ¿verdad? Este contrato, pues, cuando uno aborda un medio de transporte, pues le proporcionan este boleto o billete que el porteador está obligado a presentar al pasajero como prueba del contrato celebrado, ¿verdad? Bueno, la ley de reglamentos de transporte establece como requisitos mínimos de ese etiquete o boleto o billete, ¿verdad? El nombre de la empresa, ¿verdad? Con caracteres tipográficos visibles, la fecha del viaje, ¿verdad? Aunque algunos no llevan el equipaje que se lleva, el precio del pasaje, básicamente son los elementos que deben ir en ese boleto, los elementos principales que deben ir ahí. El origen y el destino de la transportación también. La fecha del servicio. Bueno, prácticamente estos boletos son contratos tipo y contrato por adhesión también, ¿verdad? O sea, están estandarizados. Se trata de que tenga esas características básicas para destinar que es un boleto o billete, etiquete. Y lo podemos observar nosotros cuando nos tienen ese boleto. Los boletos de avión también vienen bajo las mismas características. Inclusive ya ni siquiera se necesita que tengamos el boleto físico, sino que no solo el número de vuelo, ¿verdad? Que lo podemos llevar en alguna aplicación o lo podemos llevar físicamente, solo con ese número. Eh, eh, pues el boleto billeta, pues prácticamente prueba la existencia del contrato de transporte, ¿verdad? Entonces, pues estamos hablando de un bus extraurbano o urbano, ya son tickets que vienen ya redactados con una misma forma, ¿verdad? Con esas mismas características. Es un documento bastante simple y sencillo, ¿verdad? Muchas veces es bueno conservarlo, ¿verdad? Por cualquier accidente que ocurre, porque realmente los medios de transporte hoy en día, y sobre todo, cuentan con seguro, ¿verdad? Con seguro vigente. Es uno de los requisitos que se les obliga para poder operar. Bueno, antes de hablar del contrato de transporte de cosas, me gustaría analizar un poquito la normativa del contrato de transporte de personas y dice, si el porteador recibe el equipaje con un valor declarado por el pasajero, los daños que se ocasionaran se recorrerán por dicho valor, salvo que se pruebe que es un valor superior al real. O sea, nosotros tenemos un bien, un equipaje, y entonces le vamos a declarar un valor, le vamos a decir al porteador, eh, salvo que el porteador pruebe que ese valor que nosotros estamos consignando es un valor que es superior al valor real.
Dice, si no se hubiera declarado el valor, si no declaramos el valor ante el porteador y este nunca lo aceptó, entonces la responsabilidad se limita a una cantidad igual por 1 kilogramo de equipaje al importe de pasaje que corresponda a 50 kilómetros. Por cada 50 kilómetros, 1 kilogramo hacemos esa regla de 3 para poder saber cuál es el gasto. Bueno, de repente las fórmulas, un poco enemigo de las fórmulas matemáticas, pero ahí está. ¿Qué pasa con el equipaje no entregado? Artículo 802. Si se trata de equipaje no entregado al porteador, este no tendrá responsabilidad por la pérdida de vida a menos que el pasajero pruebe que aquellas se debieron a causa imputable al portador. Si nosotros no le entregamos nuestro equipaje al portador, no lo declaramos en el manifiesto que hay al principio, entonces básicamente él no tiene ninguna responsabilidad de responder por la pérdida de ese equipaje, por el deterioro, por el daño, a menos que nosotros probemos que él actuó con, que él sí conocía esas circunstancias, no obstante no haberse declarado, y entonces ya pueden ser imputables los daños y perjuicios al porteador. Este artículo que vamos a analizar ahorita es muy importante. Habla de los retrasos, ¿verdad? El porteador responderá por los daños que sufran los pasajeros por retrasos o incumplimiento del contrato si se deben a culpa de la empresa. Si hay algún retraso que nos implique llegar al destino tarde, entonces podemos demandar por daños y perjuicios al porteador o transportista. Este artículo que viene ahorita, esta parte es muy importante, dice. En los transportes aéreos se harán por cuenta del porteador los gastos de estancia y traslado de viajeros que por razones de servicio o meteorológicas se vienen obligados a realizar altos o desviaciones imprevistas en las rutas y horarios respectivos, aún sin culpa atribuible al porteador. Hay muchas veces personas que van volando y no pueden aterrizar en un aeropuerto determinado porque las condiciones meteorológicas no lo permiten. No lo permiten. Una persona que va volando, por ejemplo, que va volando a Panamá y, por ejemplo, hay una tormenta en Panamá y no puede descender, entonces el avión, por ejemplo, puede agarrar para San José, Costa Rica o para otro destino que esté cerca de ahí, Managua o no sé, aterrizar ahí y la empresa va a cubrir todos los gastos de hospedaje en hotel que tendrá que ir a hospedarse el pasajero, ¿verdad? También sucede también cuando existen fallas mecánicas, ¿verdad? Que por alguna falla mecánica el avión no pudo despegar o está obligado a aterrizar en un destino determinado, tendrá que cubrir también la empresa de transporte, la organización empresarial, el porteador, el transportista, tendrá que cubrir esos gastos por ese aterrizaje en un destino imprevisto, ¿verdad? Entonces, regularmente sucede así, ¿verdad? Que cuando se va a aterrizar en algún lugar, ya sea por circunstancias meteorológicas, ¿verdad? O sea, nosotros queremos ir a un lugar, vamos a un destino, por ejemplo, queremos ir a México y no podemos aterrizar en el Distrito Federal, sino que nos tienen que bajar en Guadalajara, nos bajan en Puebla, en otro aeropuerto, en Toluca, ¿verdad? Porque entonces la empresa tendrá que cubrir pues, los gastos de hotel que tendremos que nosotros desempeñar para poder después llegar a nuestro destino. O el avión, por ejemplo, iba a Estados Unidos y tuvo que detenerse, por ejemplo, o íbamos, por ejemplo, a Europa, por ejemplo, a Holanda o Italia, y el avión tuvo que detenerse, por ejemplo, en España o en alguna otra parte, porque por condiciones meteorológicas no puede llegar, y vamos a pasar una noche en Madrid, ¿no? Entonces, la empresa nos va la empresa aérea de transporte nos tendrá que cubrir esos gastos. Igual sucede si tiene algún desperfecto mecánico y el avión tiene que repararse y entonces vamos a perder, eh, vamos a estar hospedados en un hotel que eso va a ser a cuenta de la aerolínea. El pasajero no tiene ninguna culpa en este caso específico. Bueno, cuando analizábamos nosotros el contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Transporte de cosas, pues de aquí existen algunas empresas regularmente en nuestro país que están, hay una nueva, empresas que pues se van a dedicar, su objetivo principal es
Bueno, les decía que vamos a analizar un poquito el contrato de transporte de cosas, que es aquel contrato por medio del cual también aquí hay un porteador, fletante o transportista. Creo que eso no tiene la denominación que le podamos dar a este elemento subjetivo personal, pues no varía del contrato de transporte de personas al contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Lo único que tendríamos nosotros que determinar es que este sujeto no va a transportar personas, lo que va a transportar va a ser mercaderías, bienes o cosas de un lugar a otro. O sea, es un contrato, por medio del cual, una especie de contrato de transporte por el cual el porteador va a transportar bienes, mercaderías o cosas a cambio de una retribución de un lugar a otro lugar, de un destino hacia otro destino. Y aquí podemos nosotros analizar el artículo 805. Bueno, antes de avanzar aquí, ¿alguien tiene alguna duda acerca del contrato de transporte de personas? ¿Alguna duda que provenga de ahí antes de que pasemos a este? Porque me lo pasé sin preguntar. ¿Alguna duda? No, Lick, está bien. ¿No? Bueno, No, Lick. bueno, vamos a seguir entonces. No, duda no, solo estaba notando que del transporte tiene mucho más que ver con transporte aéreo que con transporte terrestre, ¿verdad, Lick? Se usaría más en ¿qué? Aviones que en buses extraurbanos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No entiendo. O sea, tal vez sean como más casos No le entiendo. No se escucha muy bien con su equipaje o micrófono. boleto, algún tipo de así. No le escucho, la verdad no le entendí la pregunta. Tal vez la pregunta usted dice que... Escúchale. Sí, hoy sí, dígame. No, no, es que no es como pregunta, sino que es como lo que yo entendí es que del transporte de personas como más relación o se usaría más en transporte aéreo que en transporte terrestre. No, No no, sé las si disposiciones de esta me logra sección escuchar bien. Las disposiciones de esta sección son para contrato de transporte aéreo, terrestre o marítimo.